Retrasos en la unión de las estructuras óseas y pueden darse por una mala colocación de estas porciones que te acabo de mencionar o porque tu paciente no tuvo el reposo absoluto o abusaste de los analgésicos y como el paciente no tenía dolor, apoyaba sin problema alguno. Y eso igual retrasa la unión. Que no tengas una no unión estable en aquellos animales en los cuales no se da tratamiento y solito el hueso repara, pero no reparó de la forma correcta. O cuando tienes complicaciones y te das una osteomielitis, que siga tan inflamado ese hueso que no pueda procederse a esa diferenciación celular y no se repare ese callo óseo. En esta imagen de tornillos de diferente tamaño, de longitud y anchura que puedas llegar a utilizar. ¿Para qué? Para llegar a esta fase, para poder comprender la reparación del tejido óseo. Y este se va a dar en varias fases, ¿sale? Aquí, en esta imagen, tienes la fase inflamatoria y proliferativa. Aquí te lo estoy diciendo. Hay migración y multiplicación celular que tiene que llegar directamente al sitio de tu lesión, de tu fractura. Es importante que sepas que vas a tener un acúmulo de líquido en el espacio intercelular que va a ayudarte a que haya una alta permeabilidad y esto se va a dar gracias a liberaciones químicas cuando se dio el impacto. Y esto te da un edema, una inflamación, un rubor, dolor, aumento de volumen, calor, impotencia de tipo funcional y deformación del área afectada. Y todo esto tiene como objetivo empezar a limpiar. Te quita todo tu tejido necrótico para que pueda ayudar a una consolidación. Es importante que sepas que los brotes nuevos de vascularización se van a dar a partir del 4 al 21 día. Importante que sepas que este paso, esta fase, se hace muy lenta a partir de la tercera semana de la lesión. Se dice que entre esa segunda y tercera semana se empieza a formar un callo blando de fractura. La razón por la cual yo me sentía culpable por no haber sido capaz de traer un hijo a este mundo. Llegó a la fase de la formación del callo óseo. Te decía que había proliferación y diferenciación celular. ¿Qué quiere decir? Que van a llegar al sitio de la lesión los osteoblastos, los osteoclastos y los condroblastos. ¿Para qué? Para que empiecen a dividirse al sitio a donde tienen que reparar. Los osteoblastos son los que se van a encargar de producir de nuevo células de tejido óseo. Los osteoclastos ayudan a darle una remodelación a esta porción de hueso. Y los condroblastos son los que se van a encargar de producir células cartilaginosas. Todo esto se da gracias para qué? Pues para volver a unir a esta pérdida de continuidad. Y esta formación que se dio aquí de nuevo, a eso se le llama manguito perióstico. Es un tejido de hueso nuevo blando que está ayudando a poder unir de nuevo todo en tanto en la parte interna como externa del hueso. A partir de esta tercera semana se inicia la mineralización de tu callo, ¿sale?
Después de que ya se formó, esto ahora, después de ser aguado, se tiene que empezar a hacer duro. Hay depósitos de cristales de hidroxiopatita que te ayudan a darle ese tejido óseo. Disculpe, ¿qué dijo que era el manguito perióstico? Son fragmentos que se dieron por la clasificación y la diferenciación, la proliferación y diferenciación de tus células, doctora, que le ayudan ahora a reparar esta línea de continuidad, darle firmeza a esto. Una vez que termina esta fase, entonces este manguito perióstico se empieza a hacer duro. Es importante que le digas al propietario que no porque ya sepas a nivel radiológico que ya tiene formación de manguito perióstico, el animal puede volver a hacer su vida normal. Es importante que hasta no estar osificado al 100, no vas a poder recibir o soportar carga ni mucho peso directamente en esa área de fractura. Dígame, Lisbeth. Doctora, yo tengo una pregunta. En perros que sufren o animales que sufren osteoporosis, ¿el manguito perióstico tarda más en formarse? 1000 veces más, doctora. Y aquí tienes también que tener muy en cuenta que cuánto haya sido la pérdida de la irrigación que tuvo, porque si esta irrigación no se llega a conformar por completo, todo lo que llegue a producirse aquí no se va a osificar al completo porque no hay nutrición específica. Entonces, en ese tipo de pacientes, aún más de la pérdida de continuidad, tienes que estar revisando qué otro tipo de problemas va a presentar para que siga teniendo la osteoporosis. Y el primer objetivo aquí es tratar esa osteoporosis, doctora. Ok, muchas gracias, doctora. Sí, doctor. Llegamos a la fase de la remodelación. Es un proceso de consolidación que va a terminar en darle una adaptación, una remodelación a este hueso. Todo esto que ya empezó a verse de esta forma, que es tejido óseo, tiene que empezar completamente en la parte externa a bajar. ¿Por qué? Porque todo este ya ayudó a cerrar a este hueso, ya lo remodelaron. Y en la parte interna y sigue reparándose. Y esto puede durar meses o años, dependiendo edad, dependiendo sitio, dependiendo gravedad del paciente. Lo que te decía, si la zona lesionada no tiene vascularización, nunca se va a regenerar la estructura ósea. Hace rato te decía que no te preocuparas cuando tú utilizabas clavos intramedulares o hacías que tus clavos atravesaran de lado a lado. No te preocupes, la vasculatura en la parte interna tiene que repararse inmediatamente porque solamente estás atravesando de lado a lado. Es importante que el hueso se esté valorando constantemente para ver cómo se siente en tanto dureza, cómo se ve en coloración, para que sepas si tu arteria nutricia no se perdió por completo. Recuerda que esta arteria nutricia es la principal que nutre por completo a todo tu hueso. En esta infografía, ahí tómale una captura de pantalla para que la tengas presente y son exactamente las 4 fases que te acabo de enseñar en 3 dibujillos. ¿Vamos bien con el tiempo, chicos? Sí, ¿verdad?
Ok, vamos a hablar de las displasias. Y hace rato te dije que como definición era la pérdida de continuidad de las estructuras que forman una articulación. ¿Sale? Es importante que sepas que si tú quitas la causa que está induciendo a que esta displasia se esté dando, puedes volver a tener cambios normales en esas articulaciones sin problema. Aquí en esta tabla te acabo de colocar de las 3 articulaciones que para nosotros son importantes, que sepas cómo son, quiénes son las estructuras que están en la superficie comprometidas en la articulación, cómo se clasifica esa articulación que tenemos aquí, qué movimientos pueden realizar estas articulaciones, qué ligamentos están comprometidos aquí en cada una de ellas y los tipos de angulación que deben de tener siempre. Vamos con una displasia de codo. Importante, bueno, primero, ¿qué estructuras son las que están comprometidas en la articulación del codo? ¿No que el fémur del húmero? ¿Cómo, perdón? ¿Los cóndilos del húmero? ¿Quién más? El La radio. fosa del corazón. El radio, sí, exactamente, la cabeza del radio. Y la ¿Quién fosa más? del... No, Perdón. el olecranón de la ulna. Exactamente, el anconio, ¿sale? Principalmente el anconio, el proceso anconio. Ahora, algo importante que debes de saber para las displasias de codo es que cuando tu paciente nace, tu proceso anconio, ¿te acuerdas quién era el proceso anconio? ¿Médicos? Mira, te voy a hacer un dibujito en esta, ahí está. Mira, quiero que veas aquí esta saliente. No tiene pico, pero aquí parece que tiene. Déjate lo borro entonces bien y te lo hago bien. ¿Ya ves esta punta? Esta punta pertenece a todo este hueso. ¿Quién es este hueso? Ulna. ¿Quién de la ulna? Toda esta estructura saliente de la ulna se llama... ¿Olecranon? Eso, doctora, olecranón. Y el olecranón tiene, ¿sí?, esta saliente que se llama tuberosidad. Y a su vez el olecranón también tiene una saliente ahora que está comprometida en la articulación. Esta saliente que se compromete se llama proceso anconio. Y es importante que sepas que en los animales, en todos, el proceso anconio cuando nacen está separado del olecranón, al igual que su tuberosidad. Ese proceso anconio tiene que fusionarse hasta los 5 meses de edad o antes tal vez, pero siempre debe de fusionarse. Si después de los 5 meses de edad ese proceso anconio no se unió, cuidado, tu paciente va a sufrir de displasia de codo. Entonces, lo primero es que debo de saber que el proceso anconio tiene que fusionarse a los 5 meses de edad o antes, ¿sale? Cuando tú hablas de displasia de codo, es importante que sepas que ese problema está dado por una tríada de lesiones que se llaman lesiones de desarrollo. Y una de ellas es la no unión de tu proceso anconio. Doctora, una pregunta. ¿Qué otras lesiones entran aquí en la tríada de lesiones de desarrollo? Ahí voy, doctora.
No recuerdo si te lo puse, pero quiero que le tomes también atención a esta saliente. Esta saliente ahora es el proceso coronoideo medial. Te dije hace rato que el proceso coronoideo medial era de mayor tamaño en el animalito, ¿verdad? Bueno, ese proceso coronoides medial también tiene que tener lesión. No tiene que estar unido para que entre dentro de esta triada de lesiones. Y el tercero se le llama osteocondrosis del húmero. ¿Qué quiere decir? Quiero que sepas que tus cóndilos del húmero se encuentran protegidos todas estas estructuras por cartílago articular. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Se dice que cuando hay falta de nutrición a esa superficie articular, llega un problema en donde esta parte de el hueso que está en tu superficie articular no tiene nutrición y entonces aquí se forma una muesca. A eso le llamo osteocondrosis del húmero y también es una enfermedad de desarrollo. Y entonces se presenta osteocondrosis del húmero, proceso coronoideo fragmentado y no unión del proceso anconio. Esas son las 3 lesiones del desarrollo que se tienen que presentar para que tengas una displasia de codo. ¿A quién va a afectar esta displasia de codo? Principalmente lo vas a ver en afectación a razas de perros de talla grande y talla mediana. Los pastores alemanes son predisponentes a displasia de codo. En ellos, a partir de los 4 y 6 meses de edad, se empiezan a dar signos. Tu diagnóstico se realiza mediante radiología en proyecciones mediolaterales del codo en una flexión forzada. O, si puedes mandar a hacer una tomografía axial computarizada para que te dé más evaluación y que veas la incongruencia de tu articulación. La osteocondrosis del húmero es muy difícil de poder diagnosticar. Con la tomografía axial computarizada es una de las mejores herramientas de diagnóstico. Y aquí lo tienes. Del lado izquierdo, no unión del proceso anconio. Del lado derecho, estás viendo igual formación de osteofitos a todo esto, a todo lo largo. Y la flecha negra te está indicando un aplanamiento del margen craneal del proceso coronoides. Ya no se ve con la punta que debería de ser y entonces al estar chata quiere decir que este cóndilo viaja de un lado a otro. ¿Sale? Aquí tienes el problema de la osteocondrosis del húmero. Tal vez no se nota mucho en la imagen. ¿Sale? La flecha te está indicando el fragmento que cayó de este cóndilo. El fragmento es de la estructura articular de hueso osteocondral. ¿Sale? Esta estructura del osteocondrio siempre se va a ver a nivel radiológico cuando está mineralizada. Si no se encuentra mineralizada, no se visualiza. ¿Sale?
pero lo que sí vas a ver es una muesca en que en esta estructura que debe de ser lisa la articulación, se alcance a ver una muesca. No sé si la alcances a ver aquí. Viene normalmente y de repente se sube. Dejó de ser redondeado. Puedes llegar a ver las 3 lesiones o solamente 2 para que también puedas confirmarlo como displasia de codo, ¿sale? Normalmente este problema de displasia de codo tiende a darte afectación a las 2 extremidades. Voy con displasia de patela. La articulación de la rodilla, ya dijimos hace rato, está clasificada como una articulación sinovial condilar, que solamente tiene movimientos de extensión y de flexión, movimientos biaxiales. ¿Qué pasa en esta displasia de patela? Es una enfermedad igual de tipo degenerativa, progresiva y muchas veces genética, y que puede llegar a presentarse en estos animalitos de talla chica de forma uni o bilateral. Puede afectar a cualquier especie, pero en realidad los de talla chica, los chihuahuas, los French, los Pomerania, presentan mayor afinidad a displasia de patela. Normalmente la displasia de patela se caracteriza por una falta de profundización de la tróclea. Y el signo característico que tú ves en estos animalitos es que tú los ves caminando en la calle normalmente y de repente levantan una de las 2 piernas traseras y se van caminando en 3 patitas. Eso es una claudicación de rodilla y flexión de la misma. Cuando tomas tu imagen radiológica, una cráneo caudal o caudo craneal de la rodilla, se dice que el 80% de las displasias de patela siempre las vas a ver hacia medial. ¿Qué es lo que tengo que hacer como técnica? El tratamiento ahora sería profundizar a la tróclea con el término o el tratamiento que se llama trocleoplastía. Esta disección la vamos a realizar en el laboratorio, donde vamos a llegar por un abordaje lateral totalmente a nuestra articulación de la rodilla para que tú veas exactamente la tróclea. Una vez que llegas a la tróclea, cortas en forma de rebanada de pastel la superficie del cartílago articular, lo retiras y con un hormón haces una profundización en este surco entre tus 2 cóndilos para que lo profundices demasiado. Una vez que sepas que está bien profundo, vuelves a colocar el cartílago en su posición y bajas o sometes de nuevo a la patela en este surco de la tróclea y haces los movimientos en el perro de la extensión y la flexión. Y tu patela te va a indicar que ya está en el sitio correcto cuando no se desplace hacia lateral o hacia medial. Y entonces pues vuelves a cerrar, a suturar todo y tu patela quedó en su posición. Otra técnica que puedes hacer es la transposición de la tuberosidad de la tibia. Esa técnica te la voy a mandar en un video para que la alcances a distinguir. No la vemos nosotros. Llego a la displasia de cadera, donde la articulación de la cadera está clasificada como una articulación de tipo gínglimo, con movimientos en un solo eje. De aquí
tienes una articulación de la cadera o coxofemoral normal y a medida de lo que va pasando, se va dando la displasia, y aquí tienes una foto en una displasia mediana y en una severa displasia. Te lo digo, enfermedad de cadera o displasia de cadera es enfermedad degenerativa y progresiva, que también nada más la vas a encontrar en razas grandes y gigantes, en las cuales se puede llegar a presentar uni o bilateralmente, y todo se da por una laxitud de los músculos y los ligamentos. Y esta laxitud hace que entonces la cabeza del fémur viaje en este hueso, en el acetábulo, viaje con facilidad y pueda entrar y salir. Y esta entrada y salida lo que hace es una deformación del tejido articular suave de tu acetábulo y se deforma la cabeza del fémur. Aquí también importante que sepas que cuando los animales nacen, la cadera no se forma al 100%. Todos los huesos que conforman a la pelvis se encuentran separados. Así que ojo, si te llega un animal joven a la clínica con ya venir de otra clínica y que te digan que fue diagnosticado con displasia de cadera y tiene apenas escasos 2, 3 meses, es mentira. Recuerda que aún a esa edad tus huesos no se han fusionado. ¿Qué factores van a estar aquí comprometidos para una displasia? Pues son muchos, la parte genética, la parte de nutrición, ¿sale? Otra vez, pastor alemán tiende a tener muchos problemas de cadera, labradores, cobrador dorado, San Bernardo, Rottweiler y gran danés, ¿sale? Ojo, en este tipo de pacientes es importante que controles el sobrepeso, y son animales que, como te estoy diciendo, tienen una genética, una carga muy grande, entonces en ellos el crecimiento no se ha acelerado. ¿Qué vas a hacer? Dar menor cantidad de energía a estos animales. Dar más fibra, menos energía, para que su crecimiento no sea tan rápido y no aceleres el problema de displasia. ¿Qué problemas van a presentar estos animales? Al momento de ejercitarse van a evitar extender los miembros pelvianos, van a empezar a claudicar, van a presentar a solamente estar echados por dolor, y cuando ya es demasiado el signo, pierden masa muscular, ya no apoyan la pierna, porque entonces esta pierna entra y sale hacia lateral y medial, y entonces es un dolor constante. Tienes diferentes métodos para poder hacer una clasificación, ¿sale? El método de Pfenig es una técnica radiológica que te ayuda a evaluar la calidad de tu articulación, y lo único que va a hacer es medir congruencia y laxitud de esta articulación. Pero para esto es necesario que tu paciente se encuentre en una sedación o anestesia profunda, porque es dolor. Cuando tus pacientes inician, primero debes de dar antiinflamatorios, vitaminas, suplementos y controlar el peso para que esta articulación no cargue demasiado. Tienes diferentes tratamientos quirúrgicos. Puedes ir desde una sinfodesis púbica juvenil, puedes hacer una triple osteotomía pélvica, puedes hacer osteotomías correctivas, puedes hacer una artroplastía o excisión de la cabeza femoral, esto que estás viendo aquí, o puedes hacer un reemplazo de cadera, lo que tienes acá arriba. Hace muchos años se hacía una disección donde al músculo pectíneo, su tendón, se cortaba con el objetivo de que el músculo pectíneo cierra la cadera, y al momento de tú liberar ese músculo, su tendón, la cadera se abría entonces y tu cabeza del fémur volvía a su posición. Ya no se hace, ya tienes diferentes técnicas
quirúrgicas que te ayudan a reparar a que este paciente vuelva a caminar normal. Cuando tú haces artroplastías o artroplastía de decisión de cabeza femoral, estos pacientes es importante que sepas que van a quedar con un locomotor más corto que otro. Se forma una pseudoarticulación, lo que estás viendo aquí, y esto vuelve a quedar normal y el animal vuelve a hacer su vida sin problema. Creo que ya es hora, ¿verdad, chicos? Sí, Rápido doctora. nada más para que veamos que la clasificación de la cadera, bueno, no, se los dejo, ya mañana continuamos con esta parte y le doy pase a la siguiente teoría, ¿vale? Para no correrle. Si te apuntaste en el primer chat, no te preocupes. Si te faltó apuntarte para asistencia, por favor, aquí en este chat, ¿sale? Nos vemos el día de mañana, chicos. Gracias, doctora. Buen Hasta luego. día. Gracias a Gracias, ustedes. doctora. Hasta Bye, luego. bye. Hasta luego. Bye.